aquí en el estudio con nuestros invitados, Marcela Vera y Luis Mesina, que ya hice sus presentaciones, ¿verdad? Antes de los comerciales. Para conversar sobre, en general, ¿verdad?, sobre la ley de presupuesto 2025. Este lunes se aprobó en general el presupuesto 2025, destacando restricciones al endeudamiento y la aceptación voluntaria de la tutela del FMI. El martes comenzó la discusión en particular de las partidas con gasto reducido del 2,7% al 2% del PIB. Estas cifras son cruciales ya que determinan el gasto público a nivel nacional, regional y local, afectando directamente a las necesidades sociales. Estuvimos conversando, Luis y Marcela, sobre esto con anterioridad. Contamos que se negaron a darle cualquier financiamiento a los SLEP. Ya hay 13 funcionando a nivel nacional y se suman 8 o 5, no, lo dije recién, no me acuerdo cuánto eran, pero eran menos de 10. Se suman ahora en enero de 2025. O sea, más allá de las consideraciones de si funcionan bien o mal los SLEP, eso es terrible porque estás dejando sin educación a una buena parte de la población. La verdad es que hay muchos aspectos preocupantes en este proyecto aprobado este lunes y les quiero preguntar a ambos entonces, primero que todo, ¿cuáles son los más preocupantes para ustedes? Marcela, dale. Hola, ¿qué tal? Hola, Marcela, ¿cómo estás? Mucho gusto de nuevo estar aquí. Bueno, yo creo que lo más preocupante es la mirada general sobre el presupuesto. Es un presupuesto que además ha sido muy poco participativo, muy poco informado a la ciudadanía respecto de cuáles son los temas cruciales que se están decidiendo y que sin embargo se están decidiendo nuevamente bajo cuatro paredes. Y eso a mí me parece gravísimo en términos de generación de una democracia económica que refuerce la idea de que Chile debe tomar decisiones sobre cómo se utilizan sus recursos para dar garantías también de fiscalización y transparencia. En este sentido, yo creo que hemos conocido muy poco a nivel público respecto de qué se estaba jugando en las distintas partidas presupuestarias y de hecho uno puede observar también que hay un lineamiento central que tiene que ver con disminuir los recursos para sectores que uno podría orientar o situar en torno a una crítica al sistema o en torno incluso a procesos de reflexión o de análisis. Y eso también me parece bastante preocupante porque si uno lo mira en términos generales, la izquierda se ha tendido a pauperizar respecto de el escenario, incluso en relación al gobierno anterior. Uno lo puede ver en los centros de formación, en los centros de pensamiento, en los medios de comunicación alternativos, ¿verdad? Pero también en distintos escenarios públicos e intelectuales. Y eso es preocupante también porque finalmente es mediante el presupuesto de la Nación que tú vas destinando ciertas partidas al fortalecimiento también de un proyecto político, de un proyecto país. Y lamentablemente este presupuesto no está orientado a la generación de algún tipo de transformación, siquiera una. Más bien lo que podemos observar es que las distintas partidas lo que intentan es como sostener medianamente lo que se viene haciendo, incluso con un aumento muy bajo, en torno al 2%, finalmente es lo que se llevó a cabo como negociación. Pensemos que estaba inicialmente en un 2,7% este ajuste presupuestario al alza y por tanto uno también puede observar tú qué puedes hacer cuando tu ingreso aumenta un 2,7% en tu casa. ¿Tú puedes hacer una modificación importante o no? Obviamente no, vas a tener que solo más o menos mantener un poco lo que ibas haciendo. Y eso es gravísimo en términos de la configuración de un proyecto que le permita al país generar un desarrollo económico, social y un desarrollo verde. Te escuchamos. Sí, bueno, lo que plantea Marcela creo que está en la línea correcta del análisis sobre esta importante materia, porque desgraciadamente la discusión sobre el presupuesto de la Nación, que siendo un tema relevante, muy importante para los intereses de todos los ciudadanos de este territorio, ha sido capturado por la élite, ha sido capturada por un pequeño grupo que debate de espalda incluso al Congreso. Yo creo que hay que decirlo acá, no discuten los congresistas, no discuten los diputados, porque entre otras cosas, por lo que uno observa, tienen bastante poco conocimiento respecto a lo que está en debate en el fondo. Como bien decía al final Marcela, había un presupuesto estimado que de 2,7 bajó a 2. Eso implica una rebaja sustancial.
¿Pero para quiénes? Para la disminución del gasto social. ¿Para quiénes nos están escuchando? Para poder, yo diría, traducir un poco el debate que hay acá, porque siempre está prisionero de la tecnocracia. Los que saben son los técnicos. Y por lo tanto el pueblo común y corriente, el hombre, la mujer de trabajo en este tema deben observar y no opinar. Y esto es totalmente contrario a la realidad. Mire, un trabajador que tiene ingresos, quiero ponerlo como ejemplo, si un trabajador tiene ingresos promedio 1 millón de pesos al mes, nominalmente en 12 meses va a tener un ingreso de 12 millones de pesos en el año, para que simplifiquemos. Por lo tanto, con ese ingreso tiene gastos. Generalmente los gastos van aumentando a una velocidad geométrica y el ingreso casi de manera aritmética, porque sube la inflación y por lo tanto hay un impacto directo en el aumento de los costos de vivienda. Suben los dividendos, suben los arriendos, suben los gastos comunes, suben el precio de las mercancías, de las mercaderías que compran permanentemente, sube el precio del arroz, del aceite, de los fideos, el té, el café, el azúcar, la leche. Entonces usted con el mismo ingreso tiene mayores gastos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para abordar esos temas hoy día? Preguntémosle a la persona común y corriente, si eso es lo que se está discutiendo en Chile. Entonces, este gobierno, desgraciadamente, bajo la lógica de lo que han sido todos los ministros de Hacienda de los últimos 50 años, de los 40 años, para ser más justo con los primeros que tuvo la dictadura, que algunos tenían una suerte media nacionalista y defendían el Estado. Pero hablemos de los últimos 40 años, y a partir particularmente de Nicolás Eizaguirre, que estableció esta idea del equilibrio fiscal. Es decir, que usted no puede gastar más de los ingresos. O sea, no puede gastar, tiene que haber siempre, incluso se llegó a hablar aquí en Chile de superávit estructural, es decir, que hay que tener como meta siempre gastar menos para que al final tengamos un superávit y eso vaya siendo parte de la economía. Bueno, Chile es el mejor alumno en América Latina y eso es relevante que la gente lo sepa. Para terminar con el ejemplo que estaba colocando, entonces a usted le suben los precios, le suben todos los gastos, pero los ingresos son los mismos porque los sueldos no suben. Entonces se encuentra con el gran problema que al final del año, cuando viene el próximo, usted va a tener que enfrentar esos mismos gastos aumentados con los ingresos fijos. Siempre va a tener un déficit. Los países viven con déficit. Chile tiene hoy día un endeudamiento cercano al 41%, entre 41 y 42%. Marcela lo puede precisarlo más. ¿Qué es alto? Eso depende, no es tan alto. Si lo comparamos con otros países, por ejemplo, tenía los datos recién de Francia. Francia tiene un 110% del Producto Interno en endeudamiento, Italia el 144%, Japón el 261%. Entonces, porque la gente que está escuchando este programa se endeuda, sí, se endeuda a mediano y largo plazo. Cuando compra una vivienda, usted se endeuda quizás 30, 40, hasta 50 veces el ingreso mensual que tiene. ¿Por qué? Porque tiene que comprar una vivienda a largo plazo. Y con eso no está destruyendo su economía, está planificando el endeudamiento para hacer frente a las necesidades que son fundamentales. Pero aquí esta rebaja del gasto fiscal y que tiene un impacto en la rebaja en el gasto público es gravísimo. Y solamente un caso. Miren, según el informe de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, durante el año 2023 murieron en Chile 17.022 personas que estaban en lista de espera no GES. 17.000 personas. Esto es una tragedia. De esto nadie habla. 17.000 compatriotas nuestros murieron esperando ser atendidos. Y se está rebajando. ¿Saben cuánto está pidiendo el Colegio Médico con las distintas instituciones de la salud? Están pidiendo, para atender el sistema de salud se requiere 330.000 millones mensuales para operar, para que el Bambiure, por ejemplo, funcione en Valparaíso. ¿Saben cuánto está ofreciendo el gobierno con este presupuesto el señor Mario Marcel? 100.000 millones de pesos, es decir, un tercio. Y esa es la lógica que hay en esta gente. Entonces quieren tener superávit. Es como que el padre o la madre, jefa de hogar, le diga a sus hijos: mira, tengo un depósito a plazo por 2 millones de pesos, pero no lo vamos a tocar. Sí, pero es que no hay plata para comer, no hay plata para zapatos, no hay plata para pagar los dividendos, no hay plata para nada y sin embargo tengo un ahorro. Bueno, eso es lo que hace en Chile. Tenemos un fondo de reserva que todavía se ha gastado mucho, pero todavía... Miren, Piñera, para decirlo más claro, y esto puede sonar a contradicción, pero hay que hablar con la verdad. Piñera gastó mucho más plata de lo que han gastado estos ministros, tuvo más coraje para meter la mano a la billetera fiscal y gastar cuando el pueblo lo requería.
A mí, yo estoy sumamente preocupada por este tema. Yo de verdad, no sé, a veces siento que todo se desvirtúa tanto, ¿no? Porque tenemos medios de comunicación donde es más importante si a alguien le están haciendo una trenza o si alguien se come un pedazo de pizza. Se les de da verdad... tema para que se les da tema, eso es lamentable. Pero ¿qué importa que te hagan una trenza? O sea, no se les da tema. Los medios de comunicación claro. transforman Además, en tema algo exacto. que no es tema. Además. Porque a mí, de verdad, me importa una soberana que te puedo... No sé, se me ocurren muchas cosas en mi mente en este momento y ninguna... son todas bastante soeces. Que le hagan una trenza a alguien en 2 minutos, digamos. O sea, de verdad que son 2 minutos. Me hago una trenza aquí mientras conversamos y no me demoro nada. Entonces, es como transformar eso en un tema cuando en realidad lo que estamos viendo es el presupuesto para que podamos vivir el próximo 2025. Es bien curioso, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué estamos viendo aquí? No se va a avanzar nada entonces en temas como salud, educación y vivienda, Marcela, porque eso es lo que estamos viendo acá. O sea, estamos recién en una toma, ¿no es cierto?, sí, donde se podrían haber solucionado muchas cosas si es que el alcalde Carter se hubiese reunido con el Serviu, que le estaba pidiendo a través de oficios desde principios de este año, le estaba proponiendo una solución habitacional para esos pobladores. Tuvimos un incendio y tuvo que quedar la embarrada y ahora nuevamente el pueblo tiene que salir a ayudar al pueblo. Vamos a dejar las coordenadas de dónde ayudar a las personas de la Toma Dignidad en nuestras redes sociales, en las historias de Instagram, para que las busquen porque nos están preguntando mucho. Ya está arriba, me dicen, así que pueden entrar ahí a buscarlo. Entonces, estamos viendo la crisis en la que estamos. Luis acaba de decir cuántas personas han muerto en lista de espera. Estamos viendo que no le quiere dar un peso al SLEP. Yo considero que los SLEP no están funcionando bien, pero de ahí a que no le demos plata porque yo considero que no funcionan bien, ¿qué vamos a hacer mientras? No le vamos a pagar los sueldos de los profes. De verdad, como que me cuesta entender esto a mí. No, me cuesta mucho entender. Entonces, estos sectores que ya dieron la voz de que es insuficiente lo que está destinado, ¿qué pasa? Que no le vamos a otorgar los recursos necesarios. ¿Cómo van a seguir funcionando, Marcela? ¿Cuál es a lo que nos enfrentamos con esto? Mira, yo soy del tipo de formación profesional que evita que se produzcan deudas a nivel fiscal, ¿ya? Yo creo que uno siempre tiene que buscar la alternativa para generar los recursos y que esto no produzca más deuda del gasto, más deuda del Estado, ¿ya? Sin embargo, Chile es un país lleno de deudas sociales, culturales, económicas, de desarrollo verde, de tecnología. Tú, si haces un análisis por los distintos ámbitos y ejes estratégicos en nuestro país, todo está en déficit, pero en un déficit estructural. Está sobreviviendo con la infraestructura que generamos en la década de los 60. Chuta. A ese nivel de, digamos, precarización. Claro. Y por tanto, dado esto, a mí lo que me preocupó de esta discusión presupuestaria es que este era el último proyecto de ley de presupuesto del presidente Gabriel Boric. Y que por tanto, dado los recursos que se aprueben en estos días, que queda de esta semana, son los recursos con los que el equipo de gobierno va a contar para poder dar soluciones a estas demandas estructurales, porque ya ninguna de estas demandas en realidad se soluciona haciendo pequeños arreglos. Claro. Por ejemplo, en la escuela, uno va a la escuela de cualquier comuna y hay un déficit profundo, o sea, ya los muros están rotos, ya hay unas grietas grandes, ya no se puede transitar por los pasillos, porque realmente son condiciones en las cuales no debería estar ningún estudiante hoy en Chile. Si nosotros queremos verdaderamente generar un proceso de oportunidades mediante la educación, lo mínimo que tenemos que generar es una infraestructura para que la persona que está recibiendo ese proceso educativo no sienta ni frío, ni hambre, ni calor, ni se sienta incómodo, tenga dónde ir al baño y sean condiciones dignas para poder estudiar en condiciones. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa de este presupuesto, porque se pone como prioridad no aumentar la deuda que ha aumentado además en esta misma lógica, o sea, no aumentemos la deuda, este es el eslogan de todos los años, la deuda fiscal. Sin embargo, se profundizan tanto los problemas que ya luego ya no sirve un pequeño arreglo, tienes que generar un gran arreglo. Y por tanto sale más caro.
Cada vez que tú postergas un arreglo en la casa, usted sabe que le va a salir más caro, ¿verdad? Por tanto, es muy importante entender que no podemos poner como prioridad no generar más deuda cuando en realidad todo el país está endeudado en una serie de demandas multisectoriales, además. Yo no me refiero solo a las sociales, también las económicas. Pensemos en una persona de clase media que tiene una vida más o menos tranquila, que ha logrado tener ciertas cosas en la vida. Su casa se va a ir deteriorando con el tiempo. En algún momento va a tener que ponerle lucas a esa casa, porque lamentablemente así es el asunto, ¿no? ¿Y quién se tiene que endeudar en Chile? Somos nosotros, porque nosotros somos los que vivimos sobreendeudados, ya sea porque tenemos que pagar algo en educación, qué sé yo, la universidad, el colegio de un hijo, porque tenemos que pagar más en salud, porque no podemos esperar más a veces las listas de espera, como decía Luis, no podemos arriesgarnos a morir esperando, ¿no es cierto?, que nos atiendan. Muchas veces puede ser un cáncer y la gente tiene que esperar y esperar y esperar. Entonces, estamos hablando de verdad de situaciones que son casi como vida, muerte para nosotros y que nos vamos a endeudar igual, porque así somos, vamos a tener que endeudarnos de alguna forma o hacer una completada, un bingo, etcétera, porque además no todo el mundo tiene la posibilidad de endeudarse bancariamente, también ahí hay otro tema, y entonces, pero el Estado no se puede endeudar. Y por otro lado también hay que cambiar la mirada respecto del gasto público. Tú puedes generar un aumento en el gasto, producir un proceso de deuda fiscal, pero utilizar ese gasto para invertir. Y por tanto, eso sí genera un empuje enorme a nivel económico. Tanto puede ser el empuje que entonces el gobierno reciba más ingresos y por tanto esa deuda se disminuya. Entonces no podemos siempre pensar el gasto como un simple consumo. Podemos pensar el gasto fiscal como un mejoramiento de lo que los economistas llamamos como capacidad instalada, es decir, la infraestructura con la que cuenta el país. Dígase, por ejemplo, la infraestructura productiva. ¿Cuántos sectores productivos en Chile están tremendamente rezagados hoy? Por ejemplo, el sector de la agricultura, el sector de la construcción. Son sectores que han padecido este modelo. Podemos generar, por ejemplo, la utilización de energías verdes para abaratar los costos, ya que la electricidad es tan alta. Entonces, generemos una política pública, pero de verdad, no un piloto, no una cuestión pequeña que en realidad no tiene ninguna significancia en términos de sustitución de un tipo de energía y otra. Generemos un plan nacional para que entonces produzca un impacto no solo medioambiental, sino que también en términos de disminución de costos y de reducción de la inflación. Ese tipo de formas de pensar la estructura presupuestaria te permite no generar gasto, generar inversión. Y eso es lo que necesitamos hoy día, inversión pública para el fortalecimiento de una serie de sectores. Yo sé que, por ejemplo, el sector salud ha estado tremendamente como precarizado durante muchos años y además ahora... A costa de sus funcionarios y funcionarias. Eso mismo, justamente, claro. Y ahora además están recibiendo más pacientes porque hay mucha gente emigrando de las ISAPRES a FONASA y por tanto, con la misma infraestructura tienen que entonces atender a mucha más población de la que antes atendían y con enfermedades mucho más complejas y tempranas. Por tanto, ¿qué les vamos a exigir a esos profesionales a la hora de entonces dar una atención en ese tipo de centros que no cuentan con insumo, con presupuesto, con un presupuesto de mejoramiento real de la infraestructura? Entonces, evidentemente aquí tenemos un problema de prioridades. Se están priorizando técnicamente de mala forma los temas, porque tú puedes establecer una prioridad técnica para producir un gasto público y que fortalezca la inversión, y eso nos va contra de los principios económicos. Es muy interesante lo que estamos conversando. Parece ser este argumento entonces de la responsabilidad fiscal no sería suficiente, porque mucha gente que está diciendo varias cosas. Primero, que un gobierno para poder hacer transformaciones necesita que las personas también voten un Congreso que vaya acompañado de ellos. Pero se va a reducir el impuesto a las ganancias del gran empresariado de 27 a 25%. Eso entonces va en contra de todo lo que estamos conversando, porque si se quieren hacer esos cambios, lo lógico sería que le quitáramos más dinero a los grandes empresarios que tienen unas ganancias gigantescas, sí, en vez de a la gente, ¿no? Exacto. El propio Banco Mundial ha estado sugiriendo, y para el caso particular chileno, ha sugerido que es importante gravar con impuestos a ciertos sectores, particularmente al capital financiero. Brasil está intentando ir en esa dirección. Aquí se dan fenómenos muy contradictorios y creo que es relevante para la gente que nos escucha hacer el esfuerzo porque entre todos comprendamos bien cuál es el impacto que tiene el debate a propósito de la reflexión que hacía Marcela.
Porque claro, uno se preguntará, ¿hay mediocridad de parte de los actuales políticos para abordar este tema con sentido estratégico, con sentido realmente de transformación? Es decir, que este país tenga inversión de parte del Estado, porque los privados no lo van a hacer, en la idea esta de generar un nuevo proyecto de desarrollo para nuestro país. Aquí no hay industria, no hay manufactura, aquí está prácticamente todo. Este es un país de servicio. Y un país de servicio particularmente hegemonizado por el sistema financiero, cuyo eje fundamental es la especulación. Ya me voy a referir a ese tema del negocio de las pensiones, por ejemplo, en Chile. Pero hay un dato que es bastante alarmante y que tiene efectos que son... Por eso los tecnócratas suelen, cuando no están vinculados a la sociedad real, a la gente común, se equivocan, como se vienen equivocando hace muchos años. Mira, el consumo en este país cayó de un 7% aproximadamente a un 2,5%. Es decir, es una cantidad gigantesca. Al caer el consumo de la ciudadanía, es decir, compra menos azúcar, menos aceite, menos pan, menos fideo, porque la gente común y corriente es la que destina una parte importante de su ingreso al consumo. Bueno, pero al caer el consumo se produce un efecto colateral, menos impuestos. La gente no... Mire, mientras menos consume la gente, se pagan menos impuestos. ¿Cuál es el impuesto que se paga más fuertemente? El más regresivo, el IVA. Y resulta que la recaudación del Estado, el IVA ha llegado a aportar, en un momento aportó casi el 50%, hoy día está en torno al 40%. Es decir, si antes recibía 100 y cae fuertemente el consumo, entonces va a haber un impacto directo en la recaudación. ¿Eso en qué se traduce? Que el ingreso para el Estado, el erario nacional, es menor. Si hay menos crecimiento, si cae el precio del cobre, el precio del litio, que están realmente en un precio bastante bajo, bueno, el Estado va a tener menos ingresos. Entonces todos sus cálculos que se hacen en función de porcentajes del PIB, del Producto Interno Bruto, también tienen un impacto en la liquidez concreta. Entonces cuando Marcela se refiere a este tema tiene que ver con la imaginación de nosotros de pensar un país distinto. Eso implica incluso, y eso no se discute mucho, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en esto? Porque esto es una política keynesiana. El Estado tendría que intentar invertir en áreas que generen empleo, que generen trabajo, que generen valor. Y eso pasa por obras públicas. Tradicionalmente no se conoce una receta mejor que esa, que es generar caminos, puentes, casas. A propósito de lo que decías tú, Alejandra. Claro, vivienda, tenemos un déficit gigantesco de vivienda. Entonces, ¿de dónde sacamos los recursos? Se habla de 650.000 viviendas. Pero te van a decir, oye, pero este tipo está hablando tontera, porque ¿de dónde sacamos los dineros? ¿No es cierto? Esa es la respuesta. Bueno, miren, tenemos 185 mil millones de dólares, 185 mil millones de dólares en el fondo de pensiones, en lo que ellos llaman el ahorro previsional, que no es ahorro previsional, es salario de los trabajadores que está ahí. Y las AFP. Provida, por ejemplo, el caso emblemático de la retención, el secuestro. No, secuestro no fue se me olvidó la palabra. ¿Sí secuestro? No es secuestro. No es secuestro, es rehén. Cuando Rehén a la trabajadora. Bueno, un caso dramático. Lo lamentamos por la trabajadora, pero también lamentarlo por el individuo que desesperadamente recurrió a este hecho insólito. Bueno, las AFP, Provida particularmente, acumuló utilidades por 107.283 millones de pesos. ¿Saben cuánto para significar esto? Para que la gente diga, bueno, ¿cuánta plata es eso? Porque a nosotros nos cuesta saber qué se podría hacer con una cantidad tan grande. Bueno, son 2,39 teletones. Solamente Provida el mes de septiembre, esta FP, que es la FP que cobra las comisiones más altas en Chile, que no tiene sucursales para atender a los usuarios. Tiene una sucursal en Las Condes y está cerrado hoy día. Nadie que quiera ir a la FP Provida tiene donde hacer atendido. Con la complacencia del superintendente de pensiones, con la complacencia de la ministra del Trabajo, que ha sido incapaz de salirle al paso, porque ella debería resguardar el interés de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, esta FP es la que ha denegado mayor cantidad de pensiones de invalidez. Oye, y eso nadie lo dice, ¿ah? No, pero hay que qué bueno que lo digas. Sí, es la que ha denegado la mayor cantidad de pensiones en Chile a personas enfermas. Recurre a prácticas, por ejemplo, como bajar el interruptor de la luz para cortar la luz mientras la gente está pidiendo con el estómago colgando, cáncer total, a alguna gente que le paguen su pensión de
invalidez. Entonces estamos frente a eso, un negocio gigantesco en este país, entonces recursos hay. Y cuando, por eso me interesaba mucho lo que plantea Marcela respecto a esta reflexión de cómo mejoramos. Claro, hoy día endeudarse siempre, nunca es bueno endeudarse más allá de lo que realmente uno puede servir como deuda el día de mañana. Pero los países tienen que generalmente endeudarse para avanzar. El problema es que aquí se endeudan para subsidiar a industrias inmorales como por ejemplo la ISAPRE, que recibieron un perdonazo gigantesco, a universidades privadas como la San Sebastián. Entonces, este es un país que está al revés, está totalmente al revés. Y esta reflexión de Marcela es importante porque nos permite imaginarnos un mundo mejor. Si seguimos en esta lógica, este gobierno, el anterior y el que venga, van a seguir en el mismo caos. No es un problema de gestión ya. Claro. Porque están puestos... Mira, y termino con esto. Dentro de estos acuerdos que Mario Marcel enarbola como grandes acuerdos, yo aquí invitaría a los jóvenes diputados del Frente Amplio a salir a decir algo. ¿Sabes tú que se está hipotecando la soberanía de nuestro país al aplicar dentro de los puntos una recomendación que el Fondo Monetario Internacional va a tener participación para definir cuáles son los criterios de mayor recaudación, de mayor gasto público? Pero además se generó un tope de gasto al Estado, o sea, no puede gastar más del 0,3% en los fondos que tiene establecidos Chile como fondos para hacer frente a los momentos de crisis. El Fondo de Estabilidad Económica y Social, que Piñera prácticamente se lo gastó casi todo. Sí. El Fondo de Reserva de Pensiones, que lo teníamos nosotros justamente, se creó en el gobierno de Bachelet, en el primero, para atender las contingencias en momentos críticos. ¿Qué momentos más críticos estamos viviendo? Insisto, el tema aquí partió con este famoso equilibrio fiscal instalado por Nicolás Izaguirre, y todos los demás gobiernos para adelante han seguido esta lógica. Somos el mejor alumno y por eso nos reconoce el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero la gente común y corriente sufre las consecuencias. Tal cual, de hecho, mira, voy a leer algunos comentarios, como lo que acabas de decir tiene mucho sentido, algunos que habían quedado del tema justamente que estábamos conversando de vivienda antes que ustedes entraran, ¿no es cierto? Entonces, voy a leer algunos que vienen desde ahí. Rosa Fernández dice: gracias a Dios no murió nadie en el incendio. Carter está acostumbrado a hacer show. Cecilia Espinosa: sí, la gente hablando mal de los que están en tomas. ¿A dónde quieren que vivan? Arrendar es carísimo, sobre todo para la gente con un sueldo mínimo. Gloria Galvez: perder una casa y todos sus enseres y todo lo personal de la forma que sea es algo durísimo. No se trata de cosas materiales, como dicen muchos. Cada cosa dentro de un hogar fue elegida con amor. Nicole Riquelme: Carter me cae mal. Ojalá que no se pueda postular para presidente. Sería ideal que no postulara. Morales Álvaro dice: tomas son el resultado de la ausencia de políticas de vivienda. Rodolfo M. Lagos: si le preguntan a sus padres o abuelos, sepan que muchas villas a lo largo de Chile nacieron como tomas. María Genoveva Ayel López dice: siempre lo ven como gasto y no como inversión, que es justamente el argumento que tú estabas dando, Marcela, y que nuestro público está haciendo como propio. María Eugenia Gallegos dice: excelente explicación de la economista. Rodolfo Gabriel Espinosa: estamos endeudados hasta en conciencia, no visualizar su desarrollo. Ellos no quieren inversión que dé una mejor calidad de vida. Todo debe ser privado y el privado es un corrupto. Denise Flores dice: mientras la gente siga votando por los corruptos de derecha y ultraderecha, no habrá cambios favorables para la clase trabajadora. Tampoco ha habido muchos cambios favorables con gobiernos que no son de derecha, po. Y ese es justamente el problema, gobiernos que se vendieron quizás, ¿cómo decirlo?, como progresistas, y que finalmente estamos viendo que le bajan los impuestos a la gran empresa. ¿A quién atacan con esta cosa de la reforma tributaria que hicieron, que ahora las personas que tengan más de 50 transferencias, que son justamente la persona que vende con un pañito, el colero de la feria, ¿no es cierto?, la persona que vende en una feria de emprendedores, que se pone en la plaza, esas son las personas, o el taxista que te recibe también a veces una transferencia, esas son las personas a las que estamos atacando con esa ridícula ley de las 50 transferencias, no al narcotraficante de gran escala, que dudo mucho que reciba transferencias de quienes le compran, digamos. Entonces, estamos viendo que el enfoque que le ha dado este gobierno a la economía es completamente alejado de ayudar a las personas populares, y más bien con leyes urgentes como salvar a las ISAPRE, salvan al gran empresariado. Esa es una cosa ideológica. ¿Desde dónde viene, crees tú, Marcela?
Sí, bueno, hay varias cosas que comentarles. Lo primero es que esta es una discusión que yo no veo desde la distancia. Yo fui una de las economistas que participó en una de las discusiones presupuestarias como economista en una bancada y por tanto conocía todas las partidas y supe todo lo que ocurría detrás de una discusión presupuestaria, entre ellas cómo se distribuyen los recursos a nivel regional, que es algo que queda como por debajo, ¿no? Pero que sin embargo yace ahí una discusión súper política, porque el gobernador que tiene más recursos, imagínate qué puede hacer en esa zona y por tanto políticamente ese sector crece. Esa discusión entonces queda completamente invisibilizada para la gran mayoría de la población y de hecho cuando estaba a cargo de esa discusión sacamos varios comunicados para informar porque la gente no puede tomar decisión si no está informada y por eso es tan importante. Tal cual. El presupuesto, además, cuando uno lo mira, tienes que entender que no es solo una negociación con la oposición, en el caso en que estamos con la derecha. Cuando un ministro de Hacienda y el presidente presentan un proyecto como la ley de presupuesto, lo que tenemos ahí es que si no se aprueba en la discusión, entonces queda la propuesta que realizó inicialmente el presidente. Tal cual. Por tanto, aquí tampoco podemos simplemente pasar la pelota para el otro lado de la cancha y responsabilizar solo al sector del frente. Aquí hay una responsabilidad que es política, pero que también es técnica, porque no es posible que se le diga a la población que no hay dinero cuando Luis claramente planteaba que dinero tenemos, porque los fondos de pensiones es un volumen de recursos muy grande que existe en nuestro país y que lamentablemente se utiliza, pero se utiliza solo para fortalecer el negocio de 7 grandes conglomerados. No es que no se utilice, sí se utiliza, pero lamentablemente se utiliza para el beneficio de un pequeño grupo de privados, en desmedro de generar, por ejemplo, un sistema de inversiones que sea altamente rentable, pero que nos beneficia a todos. ¿Por qué vamos a seguir pagando un sobreprecio a la construcción de los hospitales si tenemos fondos de pensiones y podemos pagar ese mismo sobreprecio a entonces todos los cotizantes de Chile? No, tenemos que seguir entonces pasándole ese volumen de negocio nuevamente a un pequeño grupo de privados. Ese tipo de modelos no es sostenible en el largo plazo y yo creo que es fundamental entonces que cambiemos la lógica en que se mira la discusión previsional. ¿Por qué? Porque pareciera que queda como rezagada permanentemente de la discusión, como si eso ya lo discutimos. No, eso no fue pasado, eso es presente y ahí está el volumen más importante de capital, de dinero que tiene nuestro país. Y por eso usted tiene que saber que ahí están los recursos, ahí está la plata para hacer todo lo que Chile necesita hacer, con una buena rentabilidad, con certeza respecto de la rentabilidad que usted va a tener, pero al mismo tiempo también para el beneficio de todos y no solamente para el beneficio de unos pocos. Qué importante. Franco dice, ya no le digo gasto social a las políticas de vivienda y educación, yo les llamo inversión social, porque eso es lo que es. Vero Hila dice, tienen que sacar a Marcel del gobierno. Elibeli dice, el Servicio de Impuestos Internos ahora me persigue por las transferencias. Gracias Marcel, gracias Boric. AFP Provida, dice Castaña despeinada, le quitó su dinero a mi madre durante la pandemia porque ella no fue a retirar a tiempo su pensión. ¿Pueden hacer eso? Bueno, hacen todo tipo de prácticas. De triquiñuelas, obvio. Por vida se puede esperar cualquier cosa, sí. Increíble. Claudio Miranda dice, el comercio chino en Estación Central recibe transferencias o efectivo. Creo que ahí apuntan. Es que puede ser que estén apuntando ahí, pero... O sea, sí, vayan al comercio chino, hay una investigación, no sé cómo se hace eso, el Servicio de Impuestos Interno oficiará a quien corresponda, ¿no es cierto?, la Fiscalía, qué sé yo, quienes tengan que hacerlo, vayan, hagan la investigación y luego múltenlos a ellos, pero no se vayan en contra de los más chicos para poder agarrar a unos más grandes. O sea, eso es lo que es incomprensible. El problema, Alejandra, que el predominio del debate sobre esta importante materia está concentrada en una élite política de este país. No es el Congreso en general el que debate, eso es prácticamente para la galería, claro, si lo decimos así coloquialmente. Se hace como que se discute. Con Pamela Giles que no va, esto se discute trenzas, fuera, esto se está discutiendo. El tema presupuestario, el tema de impuestos en este país se discute en la oficina, como decía Marcela, en la oficina de los 7 grandes conglomerados políticos que hay en este país que financian y han corrompido la política durante muchos años.
se acuerda afuera y después se lleva al interior del gobierno. Ya nos enteramos las negociaciones que se hacían con Salaquet, etcétera, y hay muchos negocios oscuros que se hacen fuera. O sea, la política en nuestro país está capturada por el sector privado. La política, que es una actividad por su propia naturaleza, algo público, algo transparente, está capturada por lo privado, y lo privado secreto. Está el predominio en lo privado de la sociedad anónima. Operan con esa lógica, con la lógica de la ganancia. Me hizo sentido, bueno, que nosotros también lo decimos, pero Marcela lo dijo ahora con mucha fuerza. Tenemos 185 mil millones de dólares. Es una cantidad sideral de recursos. Es mucha plata, mucha plata. ¿Y dónde está esa plata? Bueno, se la traspasamos, la invertimos en los grupos económicos chilenos, que hay que decirlo también, nos están retornando pérdidas. Si en los últimos 4 años, esta década, en general los fondos vienen cayendo. Invito yo a la gente, miren, a fines de septiembre, claro, a fines de septiembre y las primeras semanas de octubre hubo un veranito de San Juan con el fondo E, volvió a caer. ¿Y por qué cae? Porque, bueno, ganó Donald Trump, las acciones tuvieron un alza, aumentan la tasa de interés, entonces los mercados se mueven en función de capturar esa rentabilidad mayor que dan las tasas de interés, y dejan dejan el mercado renta fija, y eso nominalmente inmediatamente te genera una pérdida contable en nominal. Todavía no existe la pérdida real. Entonces nosotros estamos sujetos a una tómbola, una ruleta de la cual no tenemos ningún control. Claro. Pero quiero precisar lo que decía Marcela. Ese dinero gigantesco perfectamente podría utilizarse buscando rentabilidades certeras, como dice Marcela, que quizás no serían esas rentabilidades que se obtuvo al principio del sistema en una década donde tuvimos un 12%, ¿no? Mucho menos, un 3%, 4%, pero garantizada, pero que tenga más una rentabilidad social. Que abordemos el tema por ejemplo, de la vivienda, construir muchas viviendas, como lo hicieron las antiguas cajas de previsión. Construyeron la mayor inversión inmobiliaria en este país, se hizo con fondos de pensiones. La Caja de Empleados Particulares construyó, bueno, la Villa Olímpica, la Villa Frey, la Villa Los Presidentes, la Villa Portales, una cantidad impresionante. Entonces, ¿eso qué genera? Genera empleo, primero que nada, que el empleo viene deteriorándose en nuestro país. Genera empleo, mueve la economía, porque, bueno, la construcción genera empleos formales. Bueno, además formales, claro, con protección social. Exacto. Ganamos disminuyen todos. las lagunas. Exacto, previsionales. Ganamos todos, aumenta el consumo, porque esa gente con pega va a empezar a comprar, y al comprar va a pagar impuestos IVA, y por lo tanto el Estado va a recaudar más recursos. Es decir, un círculo virtuoso. Y en eso los economistas, los economistas, no aquellos charlatanes que están impregnados del dogma, estos ingenieros comerciales que repiten un mantra instalado por quienes tienen la hegemonía del discurso y del relato, que hay que tener equilibrio fiscal solamente, superávit fiscal como meta, y que los que saben son los que tienen que opinar, que son los ex ministros de Hacienda y Economía, que tienen todos conflictos de interés porque finalmente responden a las grandes compañías financieras de este país. Y cuando tengamos economistas que investigan, yo por eso quiero distinguir investigadores, bueno, Marcela es investigadora, gente que investiga y cuya posición está sustentada en elementos empíricos, que no es simple es ciencia, que no es slogans, que no es simple reflexión. Está bien la reflexión es un remedio no sirve para toda clase de enfermedades. Así es. Economía es igual, uno tiene que leer la realidad, leer todos los documentos que existan sobre el tema, saber los datos que hay, y por tanto, y desde ahí construir una solución. Las soluciones que sirven en un lugar no necesariamente sirven en otro, ni siquiera en el mismo tiempo sirven en el mismo lugar. Por tanto, por eso es muy importante pensar esta discusión desde la realidad y no desde un paradigma ideológico que no se condice en lo absoluto con, además, las necesidades que tiene nuestro país. Así es. Increíble, o sea... Papo Vidal dice, y el comandante en jefe del ejército también opinando por el presupuesto. Dice, ¿qué opina cualquiera? Pues sí, si también salió diciendo que no había plata para los soldados. Es que las Fuerzas Armadas tienen garantizado un flujo de capital permanente. Baje o no baje el precio del litio o del cobre, ellos tienen garantizado un ingreso importantísimo. Ellos lo pasan muy bien, y eso es lo lamentable. Quiero referirme a algo que casi no ha salido en medios de comunicación y que es súper importante que la gente lo sepa. Se le está llamando la glosa Aula Segura 2. Sí, muy importante. Esta glosa habría sido aprobada el día viernes de la semana pasada en la comisión mixta, y lamentablemente es una glosa que lo que hace es que
finalmente vulnera las garantías y los derechos de aquellos estudiantes que por revelarse a la situación en la cual se encuentran, caen en un proceso de aula segura y entonces bajo esta glosa pierden los beneficios educacionales y por tanto no pueden postular ni recibirlos. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es una condena a aquellos estudiantes que además están luchando por transformar la situación en la cual entonces reciben su educación. Yo quiero referirme a esto con mucha claridad. Es muy importante cambiar la infraestructura de los colegios. Hoy día los estudiantes se movilizan porque la infraestructura que tienen es demasiado precaria. Y no podemos seguir como adultos sosteniendo una situación en donde los colegios no tengan la capacidad necesaria para poder recibir a los estudiantes en condiciones. ¿Cómo vamos a hacer entonces, cómo vamos a permitir que los estudiantes se movilicen lleguen hasta ese nivel y más encima, entonces generarle una pérdida de los posibles beneficios educacionales que podrían recibir? A mí me parece que como adultos nosotros no podemos pensar una política educacional que finalmente obstruya la posibilidad de generación de un capital humano, de una capacidad, de un conocimiento que permita a la gente desarrollarse. Y entonces nuevamente aquí se ve muy claramente que hay una posición ideológica, es una posición ideológica, porque quien se revela al sistema entonces recibe un castigo. Esa es la señal que queremos dar. Es lamentable porque aquí no estamos hablando de una suerte como de terrorismo. Aquí lo que se está observando hace muchos años es un malestar social que se expresa de la manera en que lo pueden hacer los niños. Podemos estar en desacuerdo en la forma en que ellos expresan ese malestar. Puede que haya aquí personas que están en desacuerdo con esa forma. De hecho, yo siempre he creído que la violencia no es exactamente la forma en que deberían canalizar ese malestar. Pero las razones por las que existe ese malestar son profundas, son estructurales y son reales. O sea, tienen mucha razón. Aquí vino, me acuerdo, el ministro de Educación, cuando todavía no era ministro, era subsecretario de Educación, y nos dijo que durante 13 años ningún colegio del país había recibido una mejora en infraestructura. Yo no niego que muchos, eso sí, ahí sí, y me pongo firme porque he sido parte de aquello. En Ñuñoa, por ejemplo, que es lo que yo conozco, y no me cabe duda que en otras comunas ha pasado lo mismo, sí se empezaron a hacer inversiones en infraestructura. El FAEP se empezó a gastar para lo que existe, que es para eso, es para mejorar la infraestructura de los colegios. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se tuvo que gastar en otras cosas como cotizaciones de los profes, etcétera, etcétera, porque no estaban las lucas para hacer de otra forma, y porque se gastaban en otras cosas, ¿no es cierto?, en los municipios, como en esta cosa media oscura que son las corporaciones municipales. Entonces, se empezaron a hacer, sí, pero no es suficiente aún, porque había 13 años de abandono y es efectivo. Justamente. Es efectivo que es indigno en las condiciones en las que están muchos de esos colegios. Entonces, ¿cuál es la solución? No les enseñemos, pues. Dejémoslo en las calles. Dejémoslo sin educación a esos jóvenes. Es realmente impactante que esa sea la solución que buscan. En vez de enseñar, en vez de canalizar su rabia de una forma mejor. Qué sé yo, las mismas protestas sin fuego, sin overoles blancos, sin armas, sin cubrirse la cara, por ejemplo. Qué sé yo, esto se conversa, se habla, se reflexiona, se les enseña. Es que yo no puedo comprender que sea tirarlo a la calle. En pelota. Es que eso no es solamente... en el fondo, ¿no? Es que además, disculpen, solo para terminar la idea, yo creo que es súper importante que uno comprenda que uno puede estar o no de acuerdo con el ejercicio de la violencia en una movilización. Por eso te lo digo. ¿Ya? Pero el problema es que se pone el acento en eso, en la criminalización de la movilización, y no se pone el acento en entender qué es lo que está ocurriendo, que entonces un grupo de gente llega a esa situación. Porque yo no creo que haya nadie que pretenda justificar la violencia, ni mucho menos creo que haya nadie que sienta que eso es algo que debe existir. Obviamente, cuando un grupo de gente llega a una situación así, es porque ya se quemaron una serie de canales que no generaron una solución digna para ese tipo de problemáticas. Y por tanto, nosotros vamos a ir a criminalizar la movilización.
¿Eso es una buena lectura de un análisis político? No. Es necesario entonces entender cuáles son las razones que generan este tipo de movilizaciones. Y las razones son la crisis de la educación pública, la crisis de la educación que tenemos en nuestro país en términos de su infraestructura, pero también en términos de la democracia, también en términos de la capacidad emocional que tiene hoy día el sistema para poder recibir a este tipo de estudiantes que padecieron entonces además la pandemia y que por tanto tienen otra situación en términos de salud mental. Es muy importante entender que todo ello necesita recursos y nosotros no podemos limitar los recursos ni los beneficios a gente que hoy día se está movilizando para dar garantías a todos, para tener una educación digna. Esto es realmente grave. Es muy grave. Esta glosa Yo igual lo considero grave. Es que no se sabe. Eso es lo lamentable. O sea, a partir de ahora en este programa, afortunadamente tenemos este programa, se va a saber y es importante que se usen las redes para denunciar este hecho. Y llamar particularmente a los jóvenes diputados a que se opongan férreamente a esta glosa. Esto es gravísimo. Y yo invitaría al presidente Boric, a Camila Vallejo, que fueron dirigentes estudiantiles que marcharon. Con esta glosa, cuando ellos marchaban no habrían tenido derecho a la gratuidad de la educación. Por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo. Pero mira, es muy grave. Sí. Invito a que escuchen la canción histórica de Violeta Parra, Que vivan los estudiantes, que hace justamente mención a esta tragedia que vamos a vivir. Sería... Además, una comedia como La Pérgola de las Flores también habla de lo importante que son los estudiantes, exacto, en cualquier tipo de protesta. Por supuesto. Pero mira que sería trágico que el legado, nosotros lo hemos dicho y yo se lo planteaba a muchos parlamentarios, que el legado del presidente Boric, a casi un año ya de mandato, sea la consolidación del negocio privado de los derechos sociales. Salud, educación, pensiones, vivienda. Es decir, que se consolide con él, con un gobierno que llegó prometiendo acabar con ese sistema. Pero además a eso, la criminalización se haya establecido como parte normal, porque veamos lo que está ocurriendo en la Araucanía, en el Gualmapu. Las medidas de excepción se convirtieron en permanentes. Hoy es muy grave. Es el aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, por cierto. Exacto. Sí, 14 de noviembre. Comenzamos el programa hablando sobre eso. Sí. Mira, y sería trágico esto para los estudiantes, porque, bueno, un poco de historia, el mayo francés, el 68 en París, en el levantamiento de la primavera en Praga, en Checoslovaquia, bueno, y todos los demás procesos, la primavera árabe, en Tunisia, en Túnez, en el mundo árabe, todo fue la juventud, y la juventud se expresa de manera que es consustancial al momento generacional que vive. No le podemos pedir a los niños de 16, 17 años que sean sumamente formales para la protesta, entonces vamos a protestar con los dedos en paz, vamos a presentar un requisito. No, los vamos chicos, a salir con flores a la calle, los niños son, por su propia naturaleza, los jóvenes son irreverentes, ya lo dijo Salvador Allende, sería casi un problema biológico que los niños no fueran revolucionarios porque quieren cambiar el mundo, porque sueñan con cambiarlo. Y lo que decía Marcela es tan importante porque esta estrategia de criminalizar, es decir, lo que quiere el sistema chileno, y hay que decirlo, quiere a un pueblo absolutamente sometido, que no digamos nada. O sea, mira, Belu Susuni, quiero leerla, perdóname. Sí. Belu Susuni dice, Marcela Vera, mis hijos fueron de la lucha estudiantil desde 2006 y no hicieron nada. Solo empezaron a tratarlos como delincuentes. Los perseguían hasta echarlos de los liceos. Sigamos gastando 5.000 millones en un museo, dice Óscar Donoso, para hablar en contra de los museos. No es un museo. No sea ignorante, por favor. Porque esos mismos estudiantes necesitan ir al museo, pues. No, es que de verdad, o sea, empezamos a decir entonces, claro, ¿por qué no? Porque hay que darle la plata a la educación, no vamos a tener museos, pero si son parte de la educación los museos, pues. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Y las bibliotecas, porque son las que se están cerrando hasta el momento, según cómo están votando las partidas. Ya vienen almorzando con la voz, dicen por ahí. Me dan tanta rabia esos diputados y senadores que votaron en contra de la reforma de pensiones, dice Chris Bloom. Y así, mucha gente que está conversando con nosotros, sin los estudiantes, ellos son valientes y salen a la calle poniendo su vida en favor de los más pobres, dice Zavala R. 1968, recuerda Mark Franco, México, que acabó en una masacre estudiantil horrenda. Sí, muy fuerte, La Pérgola de las Flores
vez tiene un costado político, aunque algunos no lo sepan. Es que es evidentemente muy política la Pérgola de las Flores. Lo que hacía Isidora Aguirre fue hacer una cosa en contra de un sistema que ya existía en los años 20, del siglo XX justamente, ¿no? Bruno Leiva dice, ahora los estudiantes dirigentes sociales y los ciudadanos honestos somos tratados como delincuentes y los que roban ni los tocan y no pagan impuestos. Yo quiero solo comentar que los estudiantes son el motor de la transformación en nuestro país. Exacto. Esa es la realidad. Si usted hay algo que no le gusta cómo esté funcionando, cuando los estudiantes se movilicen masivamente, va a tener la oportunidad de que eso cambie. ¿Ya? Esa es la forma, si uno analiza históricamente, esto ha sido así. Si a usted no le gusta que los estudiantes lleguen a generar una suerte de violencia extrema o de violencia callejera, pues entonces los políticos, la clase política, la élite de este país, tiene que generar soluciones efectivas ahora. Eso es una buena forma realmente de detener escaladas de violencia, de además canalizar de buena forma el malestar social. Pero muy lamentablemente lo que estamos observando en este último periodo es que ha aumentado la anomia, es decir, la gente ya no expresa este malestar social, sino que lo expresa hacia adentro, entonces se encierra, se aísla, se enferma, hasta que llega un momento en que simplemente ya no va a aguantar más. Y con esto quiero terminar esta última reflexión. El Programa de Naciones Unidas hace muchos informes respecto de cómo es nuestro país, cómo es la sociedad chilena, por qué nos comportamos así. Y el Programa de Naciones Unidas ha dicho, Chile le teme al indio indómito, pero el indio indómito surge cada ciertos años. Y por tanto hay que saber que dado que esto es así, las soluciones efectivas tienen que ser ahora. Esa es la manera de construir una sociedad con paz, con una paz completa en donde se resuelven los problemas y no simplemente incentivamos para que esto llegue a una situación tan crítica en que ni los municipios cuenten con los recursos necesarios, ni la infraestructura pública, ni por cierto el sistema en su conjunto, porque los privados tampoco tienen la capacidad de hacerse cargo de los problemas de la gente. Entonces, ¿quién? La forma de resolverlo, una de las maneras que tiene un gobierno es a través de la discusión presupuestaria. Y hoy día por eso estamos dando esta discusión para que la gente sepa que hay un mecanismo que no requiere la aprobación de la otra contraparte. Y por cierto, sí, la derecha está tratando de legislar, de poner temas que son de legislación en el presupuesto. Y eso es una trampa. Esa es una trampa, una triquiñuela. Y eso está muy mal. O sea, vamos a terminar con los SLEP porque ellos quieren, sin que se dé una discusión a nivel país, sin saber los datos concretos de si benefician o no los SLEP a los jóvenes. Es que realmente a mí me parece muy tramposo, pero el gobierno muy mañoso, Alejandra, el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de contener esta furia tan violenta, yo diría, de la derecha de este país, que es absolutamente reaccionaria, quizás la más reaccionaria del planeta, más reaccionaria que el Partido Republicano en Estados Unidos, tengo la impresión yo. Porque se opone absolutamente a todo cambio, a cambio social. A propósito de lo que planteaba Marcela, la paz social. Ellos quieren garantizar la paz social, pero sobre la base de la amedrentación, sobre la base de la criminalización, sobre la base de la represión brutal, sistemática. Ellos no quieren paz social sobre la base de que la gente comprenda que es necesario comportarse socialmente de acuerdo a los cánones que establecen ellos. Este paradigma dominante que nos ha regido durante 40 y tantos años. Entonces, el gobierno tiene en sus manos algunas posibilidades. Y a propósito de lo que importancia, la política hoy día, en la discusión sobre el presupuesto puede ser incluso la política más importante. Porque ya en pensiones tenemos todo perdido, en salud perdido, en educación. Pero si el gobierno se pone firme, cree en sus convicciones y espera, finalmente lo que se va a aprobar es la propuesta inicial del gobierno. Y someterlo a consideración de la ciudadanía, dejar de tenerle tanto miedo, tanto temor a la derecha, si ese es el problema grave. O sea, la derecha golpea la mesa y Mario Marcel corre a bajarse cualquier porcentaje de las presentaciones que ha hecho. Mira, el 6% que se planteó inicialmente, ya de eso no queda nada. El 5% ya se entregó a las AFP y ese otro 1%, que es lo que se está negociando entre bambalinas, porque eso no es una discusión pública,
finalmente hay rumores que va a ser en calidad de préstamo que se le va a dar al Estado de parte de los fondos de pensiones, de nuestros propios fondos de pensiones. Finalmente se van a quedar con el 6. Esto es francamente increíble. Así que hay que llamar a presionar. Ay. Señores, no perdamos la atención de las cosas importantes. Que no nos vendan la pomada con las trenzas, con las pizzas, con lo que sea que nos quieren poner ahí de tema, de framing, como se llama, ¿no es cierto?, en periodismo. Enfoque finalmente, ¿no? Que no les pasen gato por liebre. Ya, señores, aquí conversamos de los temas importantes. Ha terminado Almorzando con la Voz el día de hoy. Y con Marcela y con Luis, muchas gracias por estar aquí y ser tan claros en esto. Un abrazo para todas, todos, todes. Que tengan una linda tarde. Recuerde compartir nuestros contenidos, ponerles me gusta y apretar la campanita para que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Estamos en 81.900. Como les decía, todos los días vamos subiendo de a 100. Si estamos de aquí a fin de año, seguimos subiendo 100 diarios. Vamos, que se puede llegar a los 100.000. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.